El día de hoy vamos a concluir los temas que hemos revisado a lo largo del semestre con el tema de hormonas. Como las plantas son organismos sésiles, necesitan constantemente encontrar la manera de hacer ajustes como respuesta al ambiente, ya sea para poder, ¿no es cierto?, evitar condiciones desfavorables o para justamente poder aprovechar ambientes que les resultan óptimos para su crecimiento y su desarrollo. Para poder hacer estos ajustes, entonces las plantas han desarrollado un sistema sensorial, si se puede decir, relativamente sofisticado porque está basado en órganos no específicos, ¿no es cierto? Y en solo un conjunto súper pequeño de compuestos que les permiten, ¿no es cierto?, realizar estas respuestas. La base de este sistema de comunicación son entonces las fitohormonas y el día de hoy vamos a ver qué son, vamos a definir algunos términos y vamos a entender cómo es que ocurre su funcionamiento para controlar todos estos procesos. Vamos a finalizar también viendo, ¿no es cierto?, de manera general, los principales grupos de hormonas que están presentes en las plantas. Al final de esta clase se espera que ustedes puedan resumir, ¿no es cierto?, cuáles son los mecanismos mediante los cuales actúan entonces estos compuestos y cómo van interfiriendo en el desarrollo y en el crecimiento de las plantas para garantizar, ¿no es cierto?, su supervivencia en un ambiente. En realidad, eh, el descubrimiento, ¿no es cierto?, de las hormonas vegetales no es algo muy reciente. Ya desde finales del siglo XIX, Charles y Francis Darwin, en un estudio que se llama El poder del movimiento en las plantas, ¿no es cierto? Ellos ya identificaron estos compuestos que nosotros conocemos ahora como hormonas. Ellos trabajaron con una gramínea, con Phalaris canariensis, perdón, y estudiaron la respuesta, ¿no es cierto?, de las plántulas de esta gramínea frente a un estímulo lumínico, pero no el estímulo lumínico normal, ¿no es cierto?, o sea, la luz directa solar que cae de manera vertical sobre las estructuras vegetales, sino sometiéndoles a estímulos lumínicos laterales a los brotes, ¿no es cierto?, a las partes superiores por sobre el nivel de la tierra, ¿no es cierto?, de las plantulitas. Y lo que vieron es que en presencia, ¿no es cierto?, de un estímulo lumínico lateral, los brotes tendían, ¿no es cierto?, a crecer de manera inclinada. Eso quiere decir que entonces el lado que estaba sometido a la sombra, que es el lado más alejado de la luz, tenía la capacidad de crecer mucho más rápido y de manera mucho más masiva, si se puede decir, para tratar de alcanzar, ¿no es cierto?, de manera más rápida la luz, mientras que el lado que estaba expuesto al estímulo lumínico crecía de manera mucho más lenta y menos pronunciada. De esta manera ellos fueron definiendo, ¿no es cierto?, que existía algo dentro de los brotes que hacía que cuando estos estaban expuestos, ¿no es cierto?, a una luz lateral, provocaban, ¿no es cierto?, este crecimiento diferenciado que se traducía en una cierta inclinación. Posteriormente a estos estudios, se vio que este algo, ¿no es cierto?, que estaba presente dentro del brote, era justamente una señal química que era producida, ¿no es cierto?, por el ápice, por la punta del brote y por experimentos posteriores, ¿no es cierto?, al cubrir la punta del brote, se vio que este compuesto tenía la capacidad de migrar, ¿no es cierto?, hacia las zonas descubiertas para justamente permitir que la planta siga teniendo esta respuesta diferenciada de crecimiento.
años más tarde, ¿no es cierto? Al seguir realizando experimentos relacionados a este evento, ¿no es cierto? Fisiólogos vegetales como Fritz Wendt, ¿no es cierto?, lograron aislar este compuesto. Ustedes tienen aquí en azul destacado el experimento específico que utilizó Wendt para aislar estos compuestos. Él cortó la punta del brote, ¿no es cierto?, y puso la punta del brote en contacto con agar. Entonces el compuesto migró hacia el agar y luego lo que él hizo es poner el bloquecito de agar sobre el brote. Y mediante los experimentos él vio, ¿no es cierto?, que el compuesto seguía teniendo el mismo efecto sobre el brote como si hubiera sido emitido, ¿no es cierto?, por el ápice y generaba este crecimiento lateral diferencial. ¿Ya? Entonces Fritz Wendt fue el primero que logró aislar este compuesto y lo denominó auxina, que viene del griego, que quiere decir aumentar o crecer, y lo definió ya como una hormona, ¿ya? A partir de esto se identificaron, ¿no es cierto? Se logró identificar al ácido indol 3-acético como una de las auxinas principales, ¿no es cierto?, que son las que provocan esta respuesta diferencial frente a un estímulo lumínico que, si ustedes recuerdan lo que vimos en las primeras clases, es lo que conocemos como fototropismo, ¿ya? Entonces, de estos estudios se concluyó que entonces las plantas tienen, de hecho, un sistema de comunicación muy desarrollado en base a mensajeros químicos que tienen la capacidad de promover o de inhibir respuestas que influyen directamente sobre el crecimiento y el desarrollo de las plantas. Y entonces estos compuestos, o sea, las fitohormonas, tienen la capacidad de actuar como reguladores del crecimiento y del desarrollo. Vamos a volver un poquito sobre unas definiciones que creo que ya trabajamos al inicio del semestre, ¿no es cierto? Y solamente para dejar esto un poco claro, cuando nosotros hablamos de desarrollo, vamos a hablar de la suma de todas las transformaciones, de todos los cambios que va a experimentar una planta, en este caso, ¿no es cierto?, a lo largo de todo su ciclo de vida, y estos cambios tienen que ver con procesos de crecimiento y también con procesos de diferenciación celular. En conjunto, el crecimiento y la diferenciación conforman, ¿no es cierto?, el desarrollo de un organismo, pero tienen, ¿no es cierto?, una diferencia básica, y es que cuando hablamos de crecimiento estamos hablando de un término de tipo cuantitativo, porque en este caso entonces son incrementos de tipo irreversible en cuanto a volumen, tamaño, número de células o peso de una célula, de un tejido, de un órgano a lo largo de todo el ciclo de vida de un individuo, ¿no es cierto? Entonces los procesos de crecimiento tienen que ver con división y cambio de tamaño de un organismo. Mientras que cuando hablamos de diferenciación, estamos utilizando un término con una implicación cuantitativa. Aquí vamos a ir viendo que a lo largo, ¿no es cierto?, de la vida de un organismo van a irse dando cambios a nivel de funciones, a nivel entonces de procesos distintos de diferenciación celular y por lo tanto de diferenciación de órganos que acompañan, ¿no es cierto?, al crecimiento para en su conjunto formar el desarrollo. Entonces, cuando hablamos de diferenciación, hablamos más de una especialización de las células y de los órganos en una planta. Tanto el crecimiento como la diferenciación son procesos complejos que tienen que ser controlados. Y entonces aquí es en donde entran a jugar un papel súper importante las hormonas, porque son entonces el mecanismo de control que tiene la planta para ir regulando estos procesos muy dinámicos que forman, ¿no es cierto?, el desarrollo. ¿Qué son entonces las fitohormonas? Son moléculas
pequeñas, ¿no es cierto? Pero a pesar de este tamaño pequeño, y a pesar de que a veces pueden estar presentes en muy bajas concentraciones, tienen ya una actividad y entonces esta actividad va a ser la promoción o la inhibición de respuestas, ¿no es cierto? Tanto a nivel de crecimiento como a nivel de diferenciación en una planta en general. Estos compuestos son de tipo orgánico, ¿no es cierto? Van a ser derivados de biomoléculas y van a ser sintetizados por las mismas células de la planta, aunque por lo general va a haber una separación entre el sitio de síntesis y el sitio de acción. Digo por lo general porque ocasionalmente, ¿no es cierto?, estos compuestos van a poder actuar sobre la misma célula o las células vecinas a las que los están produciendo, pero por lo general necesitan ser transportados dentro de una planta. ¿Ya? Lo importante es que estos compuestos, las fitohormonas, tienen la capacidad de regular la actividad celular que tiene que ver con procesos de división, de elongación y de diferenciación de las mismas células y a partir de eso con los procesos que van a ir formando órganos, patrones, ¿no es cierto?, de organización de las células, eh, procesos de reproducción o de determinación del sexo, por ejemplo, en los brotes, y también las respuestas a factores abióticos o factores bióticos como por ejemplo la herbivoría que vimos el día de ayer en clases. ¿Ya? Entonces, las hormonas vegetales tienen la capacidad de regular y controlar todos los procesos que están asociados a los distintos estadios del ciclo de vida de las plantas. Entonces, van a actuar en los procesos de germinación, en los procesos de desarrollo de flores, en los procesos de fertilización, de maduración de los frutos, producción de semillas, pero también van a actuar controlando, ¿no es cierto?, la transición entre cada uno de estos distintos estadios. Como mencionamos hace un ratito, también las fitohormonas van a ayudarle a la planta a responder, ¿no es cierto?, a los factores que están presentes en el medio, pueden ser factores bióticos, pueden ser factores abióticos, y sobre todo entonces van a ayudar a la planta a regular todo lo que tiene que ver con estrés relacionado al ambiente en la planta, van a ayudar a responder, ¿no es cierto?, cuando hay estrés hídrico, cuando hay salinidad, etcétera, etcétera. Una cosa súper importante que un poco como que conjuga estas dos funciones que les acabo de mencionar es que entonces la mayoría de las hormonas que están presentes en las plantas tienen la capacidad de actuar no solamente en un estadio en particular, pero van a actuar en la mayoría de estadios de las plantas y van a ayudar a controlar la transición, ¿no es cierto?, de varios procesos, a regular distintos procesos. Entonces, las hormonas vegetales están presentes, ¿no es cierto?, a lo largo de casi toda la vida de una planta, controlando distintos procesos. Y eso marca una de las principales diferencias que existen entre las hormonas que están presentes en las células vegetales y las hormonas que están presentes en los animales. La primera diferencia es que en realidad en las células, en las plantas, ¿no es cierto?, nosotros tenemos un número de hormonas muy limitado, son casi contadas con los dedos de la mano, pero por ejemplo en el caso de los animales como los seres humanos, ¿no es cierto?, nuestro sistema endocrino está formado por un sinnúmero de hormonas, hay una gran variedad de hormonas, ¿no es cierto?, con propósitos, con objetivo de controlar distintos procesos. Sin embargo, a pesar de que en las células, en los seres animales, ¿no es cierto?, hay muchas hormonas, de estas por lo general tienden a ser altamente específicas, mientras que las pocas hormonas que existen en las plantas no son tan específicas. Eso quiere decir que entonces la planta, a pesar de tener muy pocas hormonas, estas por no haber una alta especificidad, tienen capacidad de involucrarse en un abanico mucho más grande de procesos para justamente controlar, ayudar a regular o controlar, ¿no es cierto?,
todas las vías metabólicas que están asociadas al crecimiento y diferenciación y desarrollo, ¿no es cierto?, en una planta. Eso quiere decir que entonces con muy pocas hormonas y con baja especificidad, las hormonas vegetales van a tender a trabajar en conjunto y son las distintas combinaciones, ¿no es cierto?, de hormonas que participan promoviendo o inhibiendo reacciones las que le dan una versatilidad súper grande al sistema de comunicación y regulación hormonal en las plantas. En cambio, por ejemplo, en los sistemas endocrinos en los animales hay una gran cantidad de hormonas, pero muchas de ellas son muy específicas. Por ejemplo, las hormonas que son secretadas, ¿no es cierto?, en el hipotálamo y la hipófisis, que actúan directamente sobre los ovarios, solamente tienen a los ovarios como órganos blanco y controlan los procesos asociados, ¿no es cierto?, al funcionamiento de los ovarios. Esas hormonas no van a actuar sobre, por ejemplo, el hígado o sobre las suprarrenales. No tienen la capacidad de actuar en conjunto tampoco con otras hormonas. Estas diferencias están muy relacionadas a la organización arquitectónica de los organismos. En los animales ustedes tienen un diseño mecánico, hay una gran cantidad y diversidad, ¿no es cierto?, de partes diferentes, y entonces todas estas partes necesitan de mecanismos de control específicos, mientras que en las plantas, ¿no es cierto?, nosotros en cuanto a diversidad de órganos tenemos muy pocos. Tenemos raíces, tallos, hojas, flores y frutos. Entonces es un diseño mecánico, un diseño que se repite, pocas partes que se repiten y por lo tanto estas pueden ser controladas por muy pocas hormonas. ¿Cómo sabemos que un compuesto o una sustancia es una hormona? Esto se ha logrado determinar justamente mediante la aplicación exógena o mediante la remoción de dicho compuesto y entonces observar si la aplicación o la remoción generan una respuesta.